noches, muy buenas noches. En las últimas entregas aquí en McKinney hemos entrevistado a grandes personalidades del mundo político dominicano, desde doña Margarita Cedeño hasta José Ignacio Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia. En esta oportunidad hablemos de salud pública, hablemos de los desafíos que enfrenta el país y el mundo ante una pandemia que no para de mutar y a la vez de generar nuevas variantes. La más reciente, la temida variante Omicron, que en cualquier momento, atención, en cualquier momento llegará a nuestro país y que según estudios es 4 veces más transmisible que la variante Delta. Esas son palabras mayores. Mientras tanto, el mundo sigue lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño y en nuestro país cerca de un 30% de los ciudadanos se niega a ser vacunado. Es ante este panorama que en nuestro programa de esta oportunidad y de este sábado debemos pasar de la política a la salud y lo hacemos conversando con uno de los médicos dominicanos de mejor formación y de mayor prestigio internacional. Él es certificado en medicina interna, en infectología y medicina crítica y neurointensiva por el Consejo Estadounidense de Especialidades Médicas, esto mejor conocido como el American Board. Además de poseer un MBA por la prestigiosa Universidad de Georgetown. Con nosotros el doctor José Rafael Junen, después de la pausa. Buenas noches. Bienvenido, doctor, caramba, qué placer. El placer es mío, Pablo, de volver aquí. Siempre es un privilegio, todo un honor poder conversar con una persona que, lo cierto es, mis amigos, si ustedes ven la hoja de servicio de formación profesional y de experiencia del doctor, dice, bueno, ¿qué tendré yo que hacer para prepararme para esa entrevista? Pero todo un placer. Muchísimas gracias por aceptar, que yo sé que esa agenda está ocupada, doctor. Gracias, gracias. El lujo es mío por presentar mis inseguridades, porque cuando uno tiene tantos estudios, es solamente por inseguridades que uno lo hace. Bueno, ¿no? El sentido del deber y responsabilidad y mucho autorrespeto, pienso yo, desde mi ignorancia. Doctor, hablemos del COVID, el momentum del coronavirus COVID-19 en la República Dominicana. ¿En qué pie estamos parados? ¿En qué parte de la cancha está el balón? Mira, Pablo, me siento un poco como cada vez que vengo aquí, con un toquecito de Walter Mercado, porque hemos estado dando predicciones aquí interesantísimas. Recuerdo que la primera vez que vine estamos hablando si era o no eficaz o efectiva la vacuna Sinovac Coronavac, sí, mientras estaba entrando lo que le llamaban refuerzos, que hoy le llaman tercera dosis, porque no sabemos si van a haber más refuerzos. Okay. Mira, la situación actual es buena, pero tenemos que ver antes de la curva. O sea, aparentemente, con las 2 vacunas que pusimos adelante, inactivadas, de Sinovac, y la tercera, que 1 millón y pico de personas tienen de refuerzo, de mRNA o Pfizer, pudieron aplanar esa curva que hablamos con la Delta, a pesar de que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos identificar más rápido las variantes circulantes, porque si nos quedamos con los brazos cruzados y no proactivos, sabemos que un brote futuro es eminente. Pero se habla de que hay altas posibilidades de que Omicron esté, pero un poco apoyando esto, o sea, no se ha dicho si está o no está. Entonces, esa lentitud hay que mejorarla. Claro, yo creo que los entes reguladores al final nos van a medir por la forma de nosotros identificar, científicamente por la forma de nosotros secuenciar. Sé que se están haciendo esfuerzos para eso, pero no podemos, es como un paciente crítico. Hay veces que yo uso una sonografía, escúchame que te haga esta analogía, para saber un ecocardiograma si está vacío o no, para darle líquido ahora, no para llamar a un cardiólogo
y que venga a hacer el eco, que me dé el reporte pasado mañana para yo saber qué hacer con ese paciente que pasó esta situación actual. Entonces eso mismo pasa con la secuenciación. Nosotros queremos saber qué está rondeando aquí, estamos abiertos. Entiendo que ha sido una técnica o un cotejo, vamos a decirlo, interesante sobre turismo. Y creo que vamos a tener que identificar rápido las variantes, especialmente cuando tenemos un país, que lo hablamos en el último programa, que tiene menos de 1% de vacunación vecino. Y ya sí sabemos que las variantes pasan en dos situaciones. Uno, cuando tiene poca vacunación en la población, y la otra es cuando tiene muchos o muchas personas inmunosuprimidas, que en la misma persona puede durar mucho tiempo el virus y hacer unas mutaciones hasta ser una variante de preocupación. Por cierto, el peligro se mantiene, el hecho de estos vecinos con ese bajísimo porcentaje de vacunados, más todo el drama que ya conocemos. Lo que se ha hecho hasta ahora es lo correcto, el manejo que se ha hecho a partir de los vecinos. Bueno, que creo que la equidad de vacuna mundial no podemos ver solamente los vecinos. Creo que a nosotros nos afecta, así como a Estados Unidos le afecta a México, a nosotros nos afecta a Haití y a Haití le afecta a República Dominicana. Creo que tenemos que pensar en toda la población haitiana que migra y que todo el mundo se vacune, porque mientras haya una alta tasa de no vacunación, va a haber, ese virus va a circular y esa carga viral va a estar mayor que lo normal, que en esa población vacunada. O sea que es cómo definir ese riesgo-beneficio. Bueno, si el doctor Yunen fuera el ministro, yo le hubiese preguntado, ¿y por qué República Dominicana dona vacunas a otros países y no las dedica absolutamente todas las que puede donar a nuestros vecinos? Pero eso es para el doctor Daniel Rivera cuando vuelva. Entremos a Omicron, las características, y me llaman la atención de por qué fueron los científicos de Sudáfrica los que la descubrieron, la encontraron. Mira, aquí sí hay esta cosa. Bueno, Pablo, por lo que estábamos hablando, mira, Omicron primero salta dos letras griegas, que ya sabías, en New y Lee, porque New parecía nuevo y Lee como el apellido del presidente de la República de China. Entonces se encuentra Omicron. ¿Por qué se encuentra Omicron? Porque Sudáfrica tiene un 20% casi de pacientes o personas seropositivas al VIH. Entonces tienen forma de ser... No deténgase ahí, doctor. O sea, usted me dice que hay una relación entre la población que ha padecido, tiene VIH, con este asunto del COVID y del Omicron. ¿Hay una relación? Y explíqueme eso, que yo soy de Baní, lléveme despacio. Lo mío es el dulce de leche, la poesía. No sé si la palabra es relación. Lo que sí hay... ¿Cómo está vinculado? Lo que sí hay mejores cerebros amueblados en el sentido de que saben identificar o secuenciar virus por la experiencia que ya tienen. Ahora, sobre la palabra relación, yo entiendo que sí, porque un paciente con VIH es un paciente inmunosuprimido y dura mucho más tiempo en aclarar ese virus fuera de su cuerpo. Por ende, le da tiempo a que mute el virus más tiempo. Eso es una de las hipótesis. La otra hipótesis, Pablo, que no lo hemos hablado, es la de zoonosis reversa. O sea, deténgase, doctor, explíquemelo despacio, vamos. Sí, es el intercambio de humano a un huésped animal. Okay. Y que ahí sí se pone un poco complejo porque ya todos hemos vivido o hemos pensado en algún momento del SARS-CoV-2 cómo vino con un huésped animal primero y lo difícil que es controlar a un animal. O sea, para poder probar eso y cómo controlar lo que es una pandemia. Usted me habló ahorita de secuenciación. ¿En qué consiste la secuenciación? Porque estuve mirando, parece que es fundamental para todo esto, ¿no? Sí, es identificar el ADN o el RNA en este caso. Exacto. Pero es ver el nombre y apellido de ese virus. Hay formas rápidas de hacerla
y hay formas lentas. Pero para las rápidas, que le llaman QPCR, una PCR-Q, pero tú tienes que saber cuál tú quieres, si es la alfa, la beta, la delta, la gamma. Entonces, esa rápida tiene que ser primero identificada en el proceso lento, que es identificar el virus de por sí. O sea que, y tiene su técnica. ¿Y cómo está República Dominicana en esto de la secuenciación? ¿Mucha, poca? ¿Cómo va eso? Yo creo que ya tenemos los equipos, tanto en el sector público como en el sector privado, pero la dieta no es leérsela, hay que hacerla, Pablo. Entonces tenemos que ya proceder y entender que el mundo, la varita con la que nos vamos a medir el mundo, inclusive el turismo, va a ser con nuestra posibilidad de secuenciar. Esta Omicron, ¿qué tan agresiva es con relación a las anteriores? Delta, por ejemplo. Sí, yo todavía respeto mucho la Delta, porque... Un saludo a mis amigos de la Toyota, pero no es de mi Toyota que estamos hablando, sino estamos hablando de una mutación terrible, ¿no? Sí, Por favor. esta mutación, por lo que le llaman la atención los científicos, es porque tiene alrededor de 50 mutaciones o más, Okay. pero de interés tiene unas 30, 32 mutaciones en lo que le llaman la proteína de espiga, que es donde funcionan los anticuerpos monoclonales, la terapia, y donde funcionan las vacunas, las vacunas que son fuertes, que como la mRNA. Okay. Entonces se cree que si tiene muchas mutaciones ahí, puede causar que se abra un canal, que sea una célula que se llama ECA2, que si te acuerdas de los antihipertensivos y demás, Okay. que se abra, entonces tenga más agresividad. Interesantemente, esa llave que abre, a pesar de las 32 mutaciones, no ha abierto por completo y ha sido un poquito más suave, vamos a poner, que la misma delta. Ahora, Okay. eso tiene un sesgo, Pablo. Por favor. El sesgo es que tú no sabes la edad de que se está estudiando, cuántas personas, qué comorbilidades tiene, cuántas personas de ese grupo han estado vacunadas, y si simplemente el ambiente, que es algo muy difícil Sí. de probar y que hemos hablado muchas veces, tiene que ver. Y entonces, de las vacunas que se han utilizado hasta ahora, que AstraZeneca, sobre todo la Sinovac que estuvo por aquí, la Pfizer, ¿cuál puede ser más útil para controlar esto? Bueno, de las tres que han La más mencionado, eficiente. las tres que han por la mencionado gente. en esta semana, las tres han dado reportes formales e informales. ¿Ok? El reporte de Pfizer es que puede bajar hasta un 40% la eficacia. eficiencia. La eficacia. La eficacia, porque es un estudio. La efectividad sí es en el mundo real. Entonces, eso sí es preocupante, porque, y eso es con 2 dosis, ¿ok? Con 2 dosis. Con una tercera dosis, una dosis que le llaman dosis de refuerzo, neutraliza esos anticuerpos más, especialmente si son 14 días después, porque de lo que se midieron, hubo de esos 60 personas, creo que eran, unas 10 personas que tenían hasta refuerzo, y como quiera fueron, vamos a decir, se evadió y pudieron infectarse, aunque más leve. Pero todas esas 10 personas tenían la tercera dosis antes de 10 días. ¿Okay? Entonces, eso es algo importante. Eso es con mRNA Pfizer. Sinovac, lo que tengo es la infodemia, pero no se le puede pedir mucho, ya nosotros lo hablamos en otro programa. Sinovac es la cepa circulante que te están inyectando. Le estamos pidiendo a Sinovac una cepa que hace 2 años, Pablo, que se hizo y pasó la delta, la beta, que también fue de Sudáfrica y demás, o identificada en Sudáfrica, y le estamos pidiendo mucho a Sinovac. Por eso Sinovac creo que está en la formulación, que es muy fácil, de tomar la cepa corriente y ponerle el Omicron. Y AstraZeneca, al igual que Pfizer, también con 2 dosis, tuvo mucho menos efectividad. Estamos esperando todavía a Johnson & Johnson y a Moderna. Vamos a llegar entonces a la tantas veces mencionada inmunidad de rebaño. ¿Es necesario lograr la inmunidad de rebaño? ¿Se puede lograr? ¿Qué tan eficiente es para el control de esto, la inmunidad de rebaño, que todo el mundo esté vacunado? Mira, Pablo, yo no sé si es una meta
o es un mito? ¿Okay? Le quedó bonito, doctor. Sí. Una pregunta terrible. No Sí. sé si una meta o un mito. O un mito. Sí, sí. Porque cuando se habló de inmunidad de rebaño, que para el público es que la mayoría estemos protegidos, Exacto. se habló con la alfa y quisimos aplicar esa teoría de la alfa a la beta, a la gamma, a la mu, a la delta y ahora a Omicron. Eso es para mí un mito. Vamos a ver, o sea, me está diciendo de que, por ejemplo, bueno, inmunidad de rebaño, que más del 70, 80% esté vacunado. Sí, pero estamos en alfa, inmediatamente salta la delta, volvemos a cero. Exacto. Voy bien. Sí. Y luego viene la Omicron, estamos en menos 10. O sea que lo de la inmunidad, por eso lo del mito. Claro. Así es. Esto va en serio, doctor. Es que hay que La vacunar. joven, Sí, porque queremos ver esa esperanza de terminar esto. Y la forma de terminar esto es usando mascarilla, dejando la aglomeración. Por ahí viene Navidad. ¿Ok? Ya nosotros tenemos una tasa baja de positividad. Tú lo sabes porque, Sí. porque por lo que lo sientes, ni siquiera por los números, porque lo sientes en el ambiente. Pero los niños sin vacunar, de vacaciones, lo que viene en enero va a ser interesante. Bueno, lo que pasa es que lo que viene en enero es interesante, grave, porque el asunto está en que ahora lo que estamos poniendo en evidencia en esta conversación y lo está demostrando es que lo de la vacunación no basta, o sea, aporta. Entonces el problema central está en esa mascarilla, en ese distanciamiento, pero vemos una población que no se adapta mucho a eso. Aquí usted ya entra, aquí se están haciendo espectáculos, o sea, una gozadera terrible, una vocación suicida de una ciudadanía que usted tiene que observar y no sé qué hacer. Mira, estaba escuchando al director de Stanford decir, la vacunación es un beneficio neto. ¿Okay? Es un beneficio neto. O sea, sabemos que vacunar en masas va a disminuir la hospitalización, la gravedad y, más importante, la circulación de alta carga viral del virus. ¿Okay? En eso es importantísimo. Pero esto no es ni blanco ni negro. Esto es como la medicina, siempre gris. Entonces tienes que irte con la ola, apoyando las masas para que entiendas que juntos vamos a poder detener esto, convertirlo de pandemia también, o endémico, o en algo anual, que podamos controlarlo. Y la diferencia, Pablo, yo creo que en esta variante, es que entre variante y variante tenemos ahora medicamentos orales que podemos combatir. ¿Eso cuándo va a llegar? Aquí, al mercado dominicano, por ejemplo. Ya llegó, Pablo. Ya llegó. Tenemos medicamentos. Pero no está en la farmacia. No está en la farmacia normal. todavía. Pero eso, estamos hablando de semanas, con Dios y la Virgen. Yo entiendo, hubo un lanzamiento de uno de los medicamentos, Molnupiravir, que es el ingrediente que se usa, creo que son 4 pastillas 2 veces al día por 5 días, que baja entre un 30 a un 50% la criticalidad del paciente de inicio. Ok, doctor, porque por lo que hemos hablado aquí, todo parece indicar entonces que por estas cosas de las mutaciones, más que esto de la vacunación, lo realmente efectivo es que te puede dar, es alta la posibilidad de que te dé si continúan las mutaciones y pueden continuar en la medida en que hay un porcentaje, 30% por ahí, que no se quiere vacunar. Estamos hablando que la gran virtud de la vacuna tiene que ver con que si a usted le da, que son altas las posibilidades, a usted le va a pasar como una gran amiga mía que se recupere, que le ha dado y apenas una tosecita a veces y cosas. Por ahí anda la cosa, más o menos, doctor, por favor. Mientras más protegido estés, mejor estarás. Si tienes una vacuna o un completivo de vacunación, ya sea 2 vacunas, y un refuerzo o una tercera vacuna, lo tenemos que decir así para que lo entiendan, Sí, por favor. 6 meses después, entonces vas a tener chance de que si te da, te va a dar bastante leve
eso tú lo añades al medicamento que te acabo de hablar y al Paxlovid, que es de Pfizer, que tiene hasta un 89% en el segundo estudio de eficacia. O sea, tienes chance de, si tienes aceptación de que tienes el virus, pues esa es otra. Al tener el PCR que la pagas tú, hay veces que tú dices, no, esto es una gripecita que la tiene todo el mundo, y yo estoy vacunado. Pero a mí me preocupa mucho que pasando los 6 meses, con una vacunación completa, lo mismo que estábamos hablando de inmunidad de rebaño, que falta un 70% por el pueblo vacunar, estemos con una confianza, una sobreconfianza en enero, que cuando venga la ola de enero, nosotros decimos, no, porque yo estoy vacunado, esto debe ser una gripecita. Entonces, tengamos un sesgo cognitivo tan grande que pueda causar un brote importante. El asunto es grave porque lo cierto es que hay un porcentaje que se niega a vacunarse y uno como que no ve la luz al final del túnel, o sea, hacia dónde vamos. Hay un porcentaje que se niega a vacunarse. Quizás voy a abusar ahora porque el doctor Yunen es un científico, pero no necesariamente del alma humana, pero sí tiene la experiencia con los pacientes. ¿Cómo explicar? Esta pregunta es casi personal, doctor. O sea, ¿cómo explicar con lo que hemos padecido, lo que hemos sufrido, la gente querida que hemos perdido, que un porcentaje tan alto en el globo terráqueo, incluida la vieja y culta Europa, haya un porcentaje importante que se niega a ser vacunada, lo que agrava la posibilidad de que esto llegue a un punto más manejable, desde su experiencia personal? Mira, el rechazo a la vacunación existe hace mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Hay muchos mitos y hay una psicología detrás que es bien compleja. Eh, yo lo que creo es en la equidad del tratamiento. Si tú te niegas a la vacuna, y algunos científicos, porque hay otros que tampoco, también se niegan, y unos científicos sí son, vamos a decir, apoyan la vacunación como parte de su arma y herramienta para poder mejorar esta pandemia, ¿por qué ese científico tiene que por obligación tratar a un paciente que decidió no vacunarse? O sea, ¿por qué tú pones a ese científico en riesgo? ¿Ok? Porque esa persona decidió no vacunarse. Hay un tema bastante ético interesantísimo ahí. No es que uno va a dejar de darle el tratamiento a esa persona, pero el truco aquí es como los grandes cirujanos, hacerle creer que él tomó la decisión. Entonces tú tienes que manejarlo y entenderlo, que tal vez no por ti, pero por quien está a tu lado, por lo que tú haces, tú tienes que irte con la masa. Lo que pasa es que al inicio uno llegó a pensar, bueno, asunto de nuestro nivel cultural, nuestro nivel de analfabetismo, nuestro analfabetismo funcional es alto, pero resulta que no, resulta que los alemanes tienen este problema. Entonces, esto quizás haya que llevarlo, ya usted menciona, a ese médico que se está arriesgando a ser contagiado por un señor que se lo buscó, porque más esfuerzo que ha hecho el Estado Dominicano para que cada dominicano sea vacunado, no sé qué más se puede hacer. Entra ahí entonces la parte de la protección del médico, pero también la parte de un poco los chinos, la cultura china está muy centrada en dar prioridad a lo colectivo sobre lo individual. Entonces, aquí tendríamos que mirar un poco hacia China en el sentido de, bueno, ¿qué vamos a hacer para proteger el colectivo de ese individuo que en un ejercicio de su libertad, como él la concibe, yo no me vacuno? Pero el problema es que en la medida en que no te vacunas, pues el problema se mantiene y aumenta. Y además es más fácil que te contagies y al contagiarte me contagias a mí. ¿No tienen los pueblos, los gobiernos que les representan, el deber de proteger al colectivo sobre el individuo desde su experiencia médica? Totalmente. O sea, para mí, siendo apolítico en lo que te voy a expresar, es que hay que ser así. O sea, nosotros vivimos en una soledad acompañada. Entonces tenemos que entender cuál es el problema de población que tenemos, del país que tenemos. Tenemos que
que no pensar en en el egoísmo personal y tratar a la familia que aquí se llama República Dominicana. Eso me lleva a mí al tema, Pablo, de los niños. Los niños tienen derecho a ser protegidos. O sea, ellos tienen el mismo derecho que los adultos de ser protegidos. Y no podemos entrar en un vínculo sobre cuestionamiento entre una sociedad médica y un equipo asesor sobre si vacunar los niños desde ya y cuándo vacunarlo y con qué vacunarlo, porque eso trae confusión a todas esas personas que más que rechazo, Pablo, tienen esa Es una mezcla de cosas, ¿no? existencia, se le dice hesitancy, le dicen los americanos, es miedo. Entonces tú no le puedes fomentar ese miedo porque vas a traer más problemas. Eso pasó, y si te puedo hacer esa analogía, Por favor. pasó cuando hubo la vacuna del papiloma. Los pediatras le llamaban, es para el papiloma, versus los obstetras ginecólogos, era para prever el cáncer de cervix. Entonces, cuando tú lo presentas de dos formas diferentes, Sí. bueno, esto es para tapar un virus, versus esto es para prevenir un cáncer, entonces ahí está el punto. Y yo creo que eso fue el ejemplo que podemos hablar para atrás de lo que ha pasado en las embarazadas. Si tú a una embarazada le das la opción diciendo, bueno, es tu opción el vacunarte o no, como médico, le estás haciendo un daño, porque ya hay estudios tras estudios que son de los más y de las más vulnerables. O sea que no podemos darle mucha opción en esta colectividad. El porcentaje de los médicos que no cree en la vacunación o que no se haya vacunado. Es Hasta que, donde... es que uno no sabe, Pablo, uno no sabe, porque una cosa es lo que te dicen cuando conversas y otra cosa es lo que le expresas cuando tienes un rapport con el paciente. No es lo mismo yo decirte, Pablo, bueno, póntela si tú quieres, que mira, Pablo, póntela por esto, o no te la pongas por esto y esto. O sea, hay que tener una... Pero no están siendo las autoridades, no hablo de República Dominicana solamente, a nivel global, un poco irresponsables, y yo sé que la medida puede ser antipopular, pero es un poco, yo debo proteger el colectivo, entonces bueno, no voy a ponerte la vacuna a la mala, pero sí yo debo proteger al colectivo diciendo, bueno, si tú no tienes la tarjeta, tú no puedes, óyeme, vivir en sociedad, porque tú no debes entrar a la Junta Central Electoral a sacar al registro civil, a sacar una copia de tu acta de nacimiento. Yo no te puedo recibir porque tú no te quieres. O sea, ¿en qué momento, qué tiene que ocurrir? ¿Cuántas personas más? Aquí ya llevamos 4.400, qué sé yo, pero mucho más de 4.000 víctimas y subiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué yo tengo que hacer para que tú no pongas en peligro al colectivo? Yo lo siento por tus derechos individuales, pero tú no me puedes entrar a una fiesta con Marc Anthony mañana a pachanguear si tú no tienes esto. No se ha pensado vía OMS, el gobierno mundial, Naciones Unidas, un poco qué vamos a hacer. Estamos como entrampados, doctor, por favor. Sí, yo creo, y voy a tirar algo bastante fuerte ahora, es que los entes reguladores han sido más seguidores que líderes. Y eso no puede pasar. No podemos ser tan lentos en tomar decisiones que implican la muerte de tantas personas. O sea, no podemos. O sea, no podemos esperar los 100.000 estudios randomizados y tampoco las regulaciones y de todas las entidades para poder mover algo. O sea, es increíble lo lento que somos en tomar esa acción. Ahora bien, si te vas a lo que pasa en Estados Unidos, ¿cómo miden los indicadores de un hospital? Olvídate del médico. Tú te vas de un hospital, te dio una neumonía, tuviste una cirugía, y te vas que si te dan seguimiento, el cotejo, pero también te dice, te pusiste la influenza. O sea, la influenza es parte del cotejo. Exacto. Y eso ellos le llaman la hora oro, que es la hora donde yo puedo capturar un paciente que tal vez no ha querido vacunarse. Y acuérdate, la influenza tiene hasta un poco más de rechazo que la vacuna del COVID. Sí, pero hay que, yo siento que los gobiernos, las autoridades,
pues no toman esas decisiones. Es que si no tienes la vacuna, no te puedo brindar tal o cual servicio. Eres derecho, tu vocación a suicida, yo te la respeto. Te vas al puente, lo que tú quieras, lo voy a lamentar. Ahora, lo que tú no puedes ser maestro académico en una universidad, en un colegio público, privado o una escuela pública, y tener 40 estudiantes frente a ti, porque tú en un derecho individual, ciudadano, no me quiero vacunar. Coño, pero así no. Entonces, ¿qué está pasando, doctor? Las autoridades médicas a nivel global de los diferentes países, porque esto se ve claro a partir de lo que usted me explica. Y entonces, Yo creo que aquí va a llegar un punto que va a tener que ser muy, muy mano dura. Va muy mano dura. No ha ido bien, entonces nos encanta el agua tibia, porque si no ha ido bien, pues no tenemos que ser tan, tan fuertes, tan estrictos. Creemos, porque desde que tenemos la positividad como estamos hoy, este fin de semana, estamos contentos y se nos olvida, tenemos un poder de amnesia increíble. Lo que pero sabemos que viene otra ola. Sabemos que hay otro, que el mundo entero te está hablando de Omicron. O sea, ¿cómo pensamos que estamos blindados sobre el Omicron? Cuando tenemos aglomeraciones, tenemos las navidades, los colegios abiertos y los niños sin vacunar. ¿Cómo ustedes creen que nos va a venir una ola? después de esta entrevista, ¿cómo usted cree que esto va a seguir bien si el virus muta y genera variaciones? Por eso, Variantes, lo que sí sabemos, científicamente demostrado. lo que sí sabemos, Pablo, es que si usted no tiene la tercera dosis puesta, después de esta entrevista, salga a ponérsela. O sea, usted está haciendo Eso parecería lo lógico. Parecería lo lógico. Ahora, doctor, es que esto ha sido terrible. Yo siempre sí, en toda mi vida he citado mucho desde que conocí a Voltaire hace 1000 años, aquello de que caramba, los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Entonces, bueno, cada lágrima enseña al hombre una verdad. Entonces uno dice, bueno, yo llegó esta vaina, a mí se me murió un gran amigo, se me murió el tío, murió el abuelo de una persona querida, eso me golpea y yo aprendo, esa lágrima me enseña una verdad. Pero de repente el ser humano, vamos 4000 y pico, aquí en el 65 nos mataron, fueron 2000 y pico de dominicanos y todavía estamos, vamos en 4000 y pico. Entonces uno dice, pero si algo faltaba, doctor, y lo voy a meter en una pregunta, en un tema delicado también, que es el tema de la depresión. Hay una peste de la depresión. Los médicos, yo entrevisto a muchos psiquiatras, psicólogos, no dan abasto, trabajan hasta las 12 de la noche, dando citas, y es terrible, una depresión. O sea, ¿qué está pasando? Este aumento de los casos de depresión va más allá de lo que ya sabemos. 1 año y pico encerrado, el COVID nos cambió la vida, pero hay algo más desde la ciencia que pueda explicar esta vaina de la depresión que uno se encuentra con él. No, mira que está una distimia, como dicen ahora. O sea, hay explicación desde la ciencia, doctor. Sí. Mira, tú tocaste un punto. El confinamiento definitivamente te lleva a una depresión que todos conocemos. Sí. Y tal vez a no ver la luz después del túnel. Entonces, eso crea una plataforma. Pero ya de la parte fisiológica, muchos dominicanos le dio COVID. Y el post-COVID, el síndrome de post-COVID, que sabemos todos que el mejor tratamiento para el síndrome de post-COVID, que es el cansancio, depresión, hasta en niños, es la vacunación. O sea, como tratamiento. Que tal vez eso es algo importantísimo de decir, porque mucha gente dice, a mí me dio, no me vacuno. Y hay que resaltar, y voy a tomar esta tangible, que las personas con más riesgo para Omicron son aquellos que no estén vacunados, le haya dado COVID o no le haya dado COVID. Volvemos la lombriz, volvemos a la vacuna. A la vacuna. Entonces, lo otro es que tú has visto los efectos secundarios de alguna de las vacunas. La miocarditis es real. Es real. ¿Cuál es el lío de la miocarditis? Es real. Ahora, riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Sí, pues la vacuna hay mucho de eso, ¿verdad? Sí, Riesgo-beneficio. riesgo-beneficio. La mayoría, para no decir todos, pues se recuperan perfectamente. Pero aparte de esa miocarditis que puede causar la RNA más común,
también he visto, y esto es observacional y puedo tener un sesgo personal, en lo que es insuficiencia adrenal. He visto personas que este órgano que está arriba del riñón, que te da la fuerza diaria, los esteroides naturales del cuerpo, lo he visto caer. He visto muchas personas que requieren de reemplazo de esteroides por esto. Y eso obviamente te pone más cansado, te deprime, te hace una variabilidad del azúcar. Y cuando tú tienes un negocio que está variable, tú tienes problemas. O sea que el tema de la depresión no se quedaría solo en un desbalance de elementos en el cerebro, de una sustancia que tiene su nombre, los psiquiatras la citan mucho. No, en esto hay otros, además de eso, conocidos. Sí, es multidisciplinario. Porque dice que la depresión es química. Hay un desbalance químico en el cerebro. Eso lo sabíamos, muy bien. Pero no, ahora usted me está hablando de que hay un elemento posterior, riñones, corazón. Desarrollame un poco eso, doctor. Mira, yo no soy un experto, los endocrinólogos Usted sí. con su humildad siempre, doctor. Hombre. Vamos arriba. Pero hay un axis muy importante, que es el axis, para ponerlo simple, Sí, sí. pituitario o hipotálamo, tiroide, adrenal y hasta los órganos sexuales. O sea, que lleva ese axis, que es los famosos chakras. ¿Okay? Entonces, pero si nos vamos a eso, a los famosos chakras, es donde gira todo. Si hay una deficiencia de esas químicas, que son los neurotransmisores que pasa de un sitio a otro, pues entonces hay deficiencia en uno de esos chakras o de ese axis, y causa que tú no tengas esa fuerza para poder seguir, causando de todo. Aparte de la variabilidad de azúcar, que es una de las causas comunes. Acuérdate que si tú eres diabético, una de las causas más comunes de depresión es la diabetes. O sea, que lo que pasa es que nos hemos quedado en lo principal, indudablemente, que ya me recordó la palabrita ahí, el concepto de neurotransmisores, los neurotransmisores. Sí, pero amén de eso, estamos hablando de que la peste de la depresión que estamos padeciendo de la mitad de la población tiene que ver ya no solamente con lo tradicional, sino con los efectos secundarios del COVID en una serie de órganos. Totalmente, o del COVID y a veces hasta de la vacunación. Tenemos que ver, o sea que tenemos que ser sinceros, científicos, es lo que es. Entonces, lo que tenemos que tratar, el primer principio de la depresión, que es la aceptación. Si nosotros aceptamos que no estamos iguales y que debemos de revisar ya con nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra, nuestro médico general, que haga un cotejo y saber cómo nosotros estamos y hagamos una meta en esto y no un mito. Entonces, ahí todo se afirma y se organiza. ¿Qué hacer ante la casi inminencia de un rebrote en enero? A las autoridades de salud y al ciudadano, ¿qué le puede decir el doctor Junet? Mira, si me hubiese hecho esa pregunta hace un mes, yo te digo que lo primero Usted es... trabaja mucho, doctor, entonces conseguir que venga no es tan fácil. Yo llamo. Yo creo que vacunar a los niños, y recuerda que ya se aprobó la vacunación con Sinovac, y la única observación que tuvo el SLIP, que es la Sociedad de Latinoamericana de Infectología Pediátrica, es que debieron en Chile, Argentina, El Salvador y Uruguay, es iniciar a los 3 años. O sea, la única observación en vez de a los 6. Esa es la única observación que tuvieron. Yo hubiese dicho en ese punto que vacunar a los niños era importantísimo en ese punto. Te voy a decir por qué era. Ahora, como fue una decisión de adultos, los adultos tenemos que asumir la responsabilidad y es ponernos la tercera dosis o la dosis de refuerzo, todos. Ahora, para poder mitigar la ola que viene. Y ya entiendo que los niños deben de vacunarse en enero porque tú a los niños lo vacunas en corrales. Mientras estén en el colegio es más fácil vacunarlo. Claro. Que por falta de consejos desde la ciencia no quede. Eso se ha logrado. Gracias a usted, doctor. Un placer. El placer es mío. Feliz resto de la noche. Sean felices.